Hoy vamos a ver cómo conseguir un estilo visual de cámara Super 8 de los años 80. Para esto vamos a usar un material que grabé en una pista de skateboard en Madrid. El rodaje lo hicimos con dos cámaras, una Blackmagic Pocket de primera generación que trabajaba en log y una cámara Canon DSLR que grabó un H.264 normal. Os voy a enseñar cómo me ha quedado a mí el ejercicio y luego haré una demo completa de mi flujo de trabajo. Para importar el material os he dejado el vínculo de mi línea de tiempo de DaVinci con el material montado pero sin etalonar. También os he puesto una carpeta con texturas de Super 8 que he descargado de internet. Hay dos planos. Uno es esta plantilla de un youtuber que se llama Juano y este otro es una animación que he encontrado en un portal que se llama filmlook.com. Tienen un montón de efectos de descarga libre que se pueden utilizar. Os he puesto en la carpeta los vínculos y los créditos. Y esto es una música libre de derechos, que también tiene un archivo TXT con los créditos. Pues vamos a empezar. Voy a crear un proyecto nuevo e importar el material. En el menú File encuentro la opción Import, que me permite importar una línea de tiempo. Timeline. En la carpeta Materiales estilo Super 8 que habéis descargado, os encontráis estas cuatro subcarpetas y este archivo que es .drt, que es la línea de tiempo. Al pulsar me importa la línea de tiempo y el material. Me pide que cambie el frame rate, que por supuesto le digo que sí, que lo cambie, y ahora tengo que seleccionar la carpeta en donde va a encontrar el material. Digo Select Folder y esta es la carpeta que tendría que encontrarla con sus subcarpetas. En un primer intento no lo ha conseguido, pero me sale esta otra ventana que con esta sí que lo va a conseguir. Vemos que el material está sin etalonar. Estos planos que tienen un poquito más de contraste son los que vienen de la Canon y estos otros que están un poquito más lavados son los que vienen de la cámara Blackmagic. Tendré que hacer correcciones de color diferenciadas para esos dos grupos, por lo tanto me conviene tener bien organizado el material en la pantalla media en sus carpetas y generar unos grupos. Vamos a ello. Este es el material que está todo en la carpeta Master y lo primero que voy a hacer es crear una estructura de carpetas. Un primer bin para los planos de la Canon, un segundo bin para los planos de la Blackmagic, un tercero para la música y otro para las texturas de Super 8. Y a mí siempre me gusta tener una carpeta más para las líneas de tiempo. Ahora coloco todos los planos en su sitio. Estos planos son los de la Canon, los reconozco por el tipo de nombre que tienen, y estos de aquí son de la Blackmagic. Ya lo tengo todo ordenado. Ahora a los planos de la Canon les voy a poner una bandera de color azul. Los selecciono todos y con el botón derecho tengo aquí Flags y les pongo una bandera de color azul, que veis que me lo marca. Y a los de la Blackmagic les voy a poner una bandera de otro color. Esto me va a ayudar a localizarlos en la pantalla de color para hacer los grupos. En Edit también puedo reconocer de forma muy rápida cuáles son los planos de una cámara y de otra. Esto es la Canon y esto es la Blackmagic. Pero en color todavía tengo una herramienta más.
Con esta pantalla aquí que se llama Lightbox puedo ver todos los planos en tamaño grande y me permite con este menú seleccionar los que tengan banderas de un color o de otro. Por ejemplo, estos son los planos de la cámara Canon, los selecciono todos y voy a crear un grupo, Add into a new group, que lo voy a llamar Canon, que me va a permitir hacer una corrección de color solamente para estos planos. Ahora selecciono el color cian y me salen los de la Blackmagic. Los selecciono y creo otro grupo. Ahora en la pantalla de color veo que los planos tienen este eslabón de cadena que me indica que están en un grupo. Aquí puedo también seleccionar para ver los que tienen la bandera azul. Ahora ya los tengo todos. Pero es más cómodo seleccionarlo en Lightbox. La ventaja de los grupos es que ahora, en este menú de aquí, puedo seleccionar hacer una corrección de color a nivel de timeline, que afectará a todos los planos de la línea de tiempo. Puedo hacer una corrección de color antes del grupo y después del grupo, y también puedo trabajar a nivel de clip. Es decir, que tengo tres niveles: la línea de tiempo, el grupo y el clip. En el nivel de línea de tiempo pondremos la textura cine, en el nivel de grupo haremos el igualado de las dos cámaras y en el nivel de clip haremos los ajustes puntuales que necesita cada uno de los planos. Vamos a empezar por la tarea de igualado, por lo tanto elijo el nivel de grupo. Ahora que estoy en un plano de la Blackmagic, si lo tiño todo de rojo, veo que todos los planos de la Blackmagic están afectados. Lo voy a deshacer. Y voy a buscar un ajuste correcto para estos planos que están en log. Vamos a verlos en el monitor de forma de onda. Vemos que se pueden bajar un poquito los negros. Estoy en el nivel grupo, por lo tanto voy a bajar un poquito los negros. No excesivamente porque son muchos planos distintos. Vemos que hay más o menos, más planos de la Blackmagic aquí. Bueno, pues simplemente voy a hacer esto en la Blackmagic por ahora y le voy a reforzar también la saturación de color. Le voy a poner aquí a tope la saturación de color. Vemos que nos ha aparecido un poquito de color en el cielo y este plano pues ahora mismo está bien, ¿no? Está más o menos correcto, pero luego cuando le metamos el look cine todo esto va a cambiar un poco. Y vamos a ver ahora los planos de la cámara Canon. Pues también le podemos reforzar un poquito el color. Pues aquí puede reforzar un pelín más. Y bueno, ahora estos, los de la cámara Canon, no hace falta tocar mucho el contraste porque ya está, ya lo tocaremos más adelante. Ahora vamos a ver el efecto cine en el nivel timeline. Entonces, lo primero voy a añadir dos nodos. En el segundo nodo voy a meter una LUT cine de las que están en el catálogo de DaVinci, en esta carpeta que se llama Film Look. Si las ponemos en modo viñeta, podemos ver, simplemente poniendo el ratón, el efecto que crean. Hay que ir probándolas a ver cuál gusta más. Yo las he estado viendo y al final la que elegí fue esta Fujifilm. Entonces la voy a poner en el segundo nodo, voy a poner nombre al nodo, LUT. Y este nodo de aquí lo tengo un poco para permitir hacer un ajuste antes de la LUT. Entonces ahora hay que ver más o menos cómo ha ido afectando esto a todos los planos y vemos pues que hay mucho que tocar tanto a nivel de grupo como a nivel de planos individuales. Hay otros efectos que podemos meter a nivel de timeline que pertenecen al grupo de los efectos de OpenFX. Aunque alguno de ellos solo lo encontramos en la versión de pago. Yo estoy en la versión de pago, con lo cual no puedo saber cuáles son los que son libres y cuáles son los de pago. Si bajo por las distintas secciones de efectos que hay una zona que se llama Resolve Effects Texture, que tengo aquí el Film Damage, Analog Damage, Film Grain. Hay una serie de efectos interesantes. Voy a añadir un nodo y voy a meter el Film Damage. Alt S y arrastro el efecto aquí. Entonces vemos que me ha puesto una viñeta. Voy a ponerlo en pantalla completa.
también han metido estas líneas aquí. Entonces, bueno, es un efecto que funciona muy bien. Tiene aquí toda una serie de valores que se pueden editar. Esto es polvo que va poniendo sobre la imagen. Estos son los rotos, las líneas esas que aparecían verticales. Y luego lo último que os enseño es esto del Global Blend, que te permite no meterlo de una forma tan radical. Es decir, puedo bajar el porcentaje, que yo creo que está bien porque la verdad es que es muy notorio. Ahora voy a volver a nivel de grupo porque me da la sensación de que las cosas han cambiado completamente con respecto a los primeros ajustes que hicimos. Vamos a ver, en el caso de la cámara Blackmagic, yo creo que se puede aclarar un poquito la imagen, ¿no? Vamos a meter un poquito de luz aquí. Y los planos de la cámara Canon pues han quedado muy oscuros. En estos sí que realmente va a ser necesario aumentar un poquito la luminosidad, sobre todo en el nivel de las sombras. Vamos a hacer esta curva esa invertida. Bueno, y ahora ya iríamos a nivel de clip, que sí que tenemos que ir viendo el montaje plano a plano para ver qué planos la cosa no está funcionando bien. Entonces voy a hacer un repaso rápido. Este está demasiado luminoso con respecto a los anteriores, así que lo voy a bajar un poco. Y al primero también le voy a hacer lo mismo, porque nos va a dar un poquito el estilo de la pieza. Este plano hay que tocarlo. Bueno, y este también, porque este es de otro día, con lo cual tiene un balance de blancos distinto. Simplemente hay que aclararlo un poquito. Así estaría más o menos equilibrado. Bueno, ahora vamos a meter los efectos de texturas de Super 8. Las texturas están en la carpeta de material. Aquí texturas Super 8 y vuelco los dos materiales. Y este es el frame que hemos descargado. Para utilizar esta plantilla tenemos que ir al inspector y ponerle en Composite un modo de fusión. Ahora está en normal, pero si lo pongo en Multiply, que está por aquí, Multiply me hace el blanco, lo hace transparente y el negro lo deja opaco, con lo cual ya tenemos el efecto que buscamos. Pero para mí esta zona negra es demasiado grande, lo voy a hacer un poquito más discreto y para eso me voy a ir a Fusion con este material. Voy a poner un solo monitor. Fijaos que el material es en 4K, ¿eh? No tiene la misma resolución que el proyecto, pero DaVinci lo ha convertido de forma automática, pero en Fusion preservamos la calidad original. Entonces lo que voy a meter es un transform. En el transform aumento un poquito el tamaño y modifico el aspecto, la relación de aspecto. Esta perforación aquí no me interesa para nada. Lo posiciono más a este lado, ¿no? Y esto lo tendré que quitar, por lo tanto tengo que coger un background y al background le voy a meter una máscara y esta máscara pues la pongo aquí. Y ya está, ya tengo mi efecto preparado y este es el resultado. Como no dura toda la duración del vídeo, con Alt y arrastrando con el ratón lo duplico. Lo duplico 3 veces y aquí ya lo corto. Y todavía voy a añadir un efecto más. Esta viñeta la voy a pasar a la pista 2 de vídeo para poner las texturas estas black paper aquí. En este caso, como lo que queremos que sea transparente es el negro, pues en vez de multiply tenemos que utilizar el modo de fusión screen, que lo tenemos aquí abajo, screen. Y fijaos cómo quedan estos efectos de papel y de suciedad.
Bueno, pues una última cosa que quiero tocar es que me parece que la textura esta, el grano que deja es demasiado presente. Entonces le voy a quitar un poquito de presencia a este grano que nos está metiendo a la plantilla. Para eso me voy a ir a Fusion y voy a añadir aquí un nodo de corrección de color. Y veis aquí el grano se ve muy claramente. Lo que voy a hacer es aumentar el contraste para quitar parte de este grano. Bueno, así está menos sucio, ¿no? Y ya con esto está arreglado. Y por último tengo que hacer un pequeño retoque de sonido. Me voy a ir a Fairlight y como veis, los sonidos de ambiente que provienen de la cámara Canon están como mucho más fuertes que los otros. Así que los voy a seleccionar, son este y les voy a bajar un poquito el volumen para que sean más parecidos a los otros. Y con esto ya doy por terminada la demostración de Look Cine Super 8.